7 años después del divorcio, llevé a mi hijo de 4 años de regreso a mi pueblo natal. Para mi sorpresa, me encontré con mi exesposo en el mercado local. Él miró con codicia al niño, con un tono lleno de interrogantes. ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada cuando nos divorciamos? Me quedé atónita. ¿De verdad pensaba que daría a luz a su hijo después del divorcio? ¿Qué clase de lógica es esa? Me aclaré la garganta, giré la cabeza y llamé en voz alta hacia atrás. Cariño, mira, hay alguien que quiere quitarte a tu hijo. Mi exesposo se sobresaltó y se dio la vuelta. Su mirada se encontró de inmediato con el rostro del hombre que estaba a mi lado. Su rostro se puso pálido como si hubiera visto un fantasma, y habló con voz temblorosa. ¿Eres tú? ¿Por qué eres tú? El día que los rumores sobre Carlos subieron a las tendencias de búsqueda, yo sostenía una prueba de embarazo que mostraba claramente 2 líneas rojas. Carlos tenía una personalidad fría, de pocas palabras, era excelente en sus estudios y era el dios masculino que muchas perseguían. Tuve que esforzarme al máximo, tener la piel gruesa y ser insistente para poder conquistarlo y finalmente casarme con él de manera legítima. Siempre confié en él, creía absolutamente que Carlos nunca me traicionaría. Pero me equivoqué. Apenas entró por la puerta, habló con frialdad. Ella está embarazada, divorciémonos. Su voz sonaba tan tranquila como siempre, como si fuera solo un intercambio lógico entre 2 adultos. Mientras tanto, yo estaba parada frente a él, luciendo como una tonta que confió en la persona equivocada. Me estás bromeando, ¿verdad? Un mareo repentino me golpeó. Afortunadamente estaba sentada, de lo contrario me habría desplomado hace mucho. Realmente había cometido adulterio. Quería arrojarle la prueba de embarazo, quería gritar locamente. Yo también estoy embarazada, ¿no te parece cruel tratarme así? Innumerables veces le había dicho que quería darle un hijo y una hija, criar a los niños juntos y construir una familia feliz. Cada vez que lo decía, él sonreía suavemente y asentía, sí, está bien. Sin embargo, apenas en el 3er año de matrimonio, cuando yo albergaba la esperanza de una pequeña vida en mi vientre, recibí el golpe más cruel posible. Abrí la boca pero mi garganta estaba bloqueada. ¿Qué importaba si lo decía? ¿Cambiaría algo? Miré al hombre frente a mí. Una vez me diste una familia, y ahora eres tú quien la destruye. ¿Podía fingir que no había pasado nada? No, imposible. Me daba un asco profundo. Después de decir divorciémonos, Carlos, temiendo que yo hiciera un escándalo, regresó inmediatamente a su empresa a trabajar, tan tranquilo como si nada hubiera pasado. Solo yo me quedé como un alma en pena, tomando el teléfono y revisando las noticias continuamente. En ese mismo instante, me di cuenta de que lo había hecho a propósito. Con el estilo de trabajo cauteloso de Carlos, nunca se dejaría atrapar por la prensa sensacionalista, pero hoy estaba en las tendencias por un escándalo con otra mujer. Fue intencional para que yo lo supiera, arreglado para allanarle el camino a la nueva mujer. Desde que se hizo cargo del negocio familiar que estaba a punto de colapsar, Carlos estuvo tan ocupado que no tenía días libres. Salía de casa temprano y regresaba tarde, entre fiestas y reuniones sociales. Finalmente su carrera empezaba a prosperar. Yo entendía que trabajaba duro, así que siempre fui paciente. Me levantaba temprano cada mañana para prepararle 3 comidas decentes. Sabiendo que bebía a menudo, compraba cuidadosamente tónicos para el hígado y vitaminas, dejándolos listos en el cajón. 5 años juntos, y cada vez que discutíamos, siempre era yo la que cedía primero. Pensé que eso era amor, pero resultó que, a sus ojos, probablemente solo era sumisión. No regresó a casa hasta la noche siguiente. Al verme cocinando, se quedó momentáneamente atónito, luego su mirada recorrió mi rostro y se detuvo en mis ojos enrojecidos. Esa expresión era como decir cómo era de esperarse. Me senté a la mesa, tomé una cucharada de sopa caliente y bebí un sorbo suavemente. ¿Me puedes decir por qué me engañaste? Estás tan ocupado y aún así tienes tiempo para ser infiel, realmente no es fácil. Carlos se aflojó la corbata, con voz perezosa y llena de disgusto. Simplemente no somos compatibles. El destino se acabó,
así que separémonos en paz. No somos compatibles significa que ya no me ama. El destino se acabó significa que la nueva mujer es su destino. Él podía hablar de su traición abiertamente como si fuera lo más natural del mundo. Fui yo quien estaba ciega al creer que este hombre caminaría conmigo el resto de mi vida. La sopa bajó caliente por mi garganta, pero no pudo calmar el dolor punzante en mi corazón. Forcé una sonrisa, mis labios temblaban ligeramente. Está bien. Si es divorcio, entonces divorcio. Apenas solté la frase, su mirada se detuvo y me miró fijamente, con el ceño ligeramente fruncido, como si no pudiera creer que yo aceptara tan fácilmente. Temiendo que cambiara de opinión, apresuró los trámites de divorcio tan rápido como si firmara un contrato. La casa me pertenecía. Como él era la parte culpable, me dio una compensación enorme, sin regatear, sin nostalgia. Las pertenencias de Carlos ya eran pocas de por sí. Solía pensar que él era minimalista. Pero cuando vi que su asistente empacaba su equipaje ordenadamente y se lo llevaba, comprendí que esta casa, desde el principio hasta el final, solo había sido un alojamiento temporal para él. Mientras estuvimos juntos, nunca reveló sus emociones. Nunca soñé con que me traicionaría, porque siempre fue estable y racional hasta el punto de ser confiable. Pensándolo ahora, tenía mucha curiosidad por saber qué tipo de mujer lo había llevado a ser infiel. No pregunté, no investigué, no lloré, porque lo sabía muy bien. Las mujeres tontas atacan a la otra mujer, mientras que las mujeres inteligentes tratan directamente con el hombre. Ella era muy inteligente, y yo no quería volverme patética. Después de que él se fue, comencé a empacar las cosas en la casa. Entonces el teléfono se iluminó con un mensaje, el remitente era Carla, excuñada. Ella envió una foto. En la foto, una mujer estaba del brazo de Carlos. Desde el ángulo de la foto solo se veía la espalda, pero tenía una figura esbelta, elegante, con el porte impecable de una mujer exitosa. Mensaje de Carla cuñada, ¿sabes quién es la persona de la foto? Mensaje de Carla, ¿no crees que se ve muy bien con mi hermano? Sabía que ella estaba tratando de provocarme deliberadamente, queriendo humillarme. Solo sonreí levemente y respondí una sola frase. Felicidades, a partir de ahora tienes una nueva cuñada. Después de enviarlo, borré silenciosamente todos los contactos relacionados con Carlos, incluido su número de teléfono, redes sociales y mensajes antiguos. Luego, decidí reservar una cita en el hospital, decidida a terminar pronto con el bebé en mi vientre. En esta ciudad no tenía parientes, la única persona en la que podía confiar era mi mejor amiga. La llamé para que firmara el consentimiento conmigo. Cuando escuchó mi historia, se puso tan furiosa que su cara se puso pálida, sus manos temblaban y apretó mi mano, que estaba más fría que la mía. Su voz se quebró, no tengas miedo Lucía, te esperaré afuera. Si no lo supieran, pensarían que la que iba a entrar a la sala de operaciones era ella y no yo. Al contrario, fui yo quien tuvo que sostener su mano para tranquilizarla. No pasa nada, es solo una cirugía menor. Pero cuando la anestesia empezó a hacer efecto, sentí que algo fluía lentamente fuera de mi cuerpo. Junto con eso vino un dolor desgarrador, como si alguien me estuviera arrancando el corazón sin anestesia. Después de salir del hospital, mi mejor amiga se mudó conmigo y me cuidó durante un mes. Cuando me recuperé, ella preguntó, ¿qué planeas hacer ahora? Sabía muy bien que en esta ciudad de San Juan, no tener nada que ver con Carlos era casi imposible. Así que, si decidí soltar, tenía que cortar por lo sano. Renuncié a mi trabajo, puse la casa en venta y me preparé para irme de este lugar y empezar de nuevo. Gracias a la ayuda de mi amiga, todo salió extremadamente bien. El día que firmé el contrato de venta de la casa, recibí inesperadamente una llamada de un número desconocido. Pensé que era un cliente que venía a ver la casa, así que pregunté en cuanto contesté. ¿Vienes a ver la casa? La casa ya se vendió. Soy yo. Una voz grave y fría interrumpió mis palabras. Me congelé, y solo entonces miré bien el número, era Carlos. Había pasado más de un mes sin contacto, no esperaba que me llamara. ¿Qué pasa? Él guardó silencio durante 2 segundos y luego preguntó.
¿Por qué vendiste la casa? Curvé los labios y alcé ligeramente la voz. ¿Quieres comprarla? ¿O planeas comprarla de nuevo para que sea tu casa de recién casado? Si no te importa, no tengo objeción. El otro lado de la línea permaneció en silencio durante mucho tiempo, finalmente su voz bajó un poco. Lucía, renunciaste a tu trabajo y vendiste la casa, si tienes dificultades económicas puedes venir a buscarme. Lo interrumpí con indiferencia. Señor presidente Carlos, si no hay nada más, estoy ocupada firmando el contrato de venta de la casa, no tengo tiempo para escuchar tu lástima. Dicho esto, colgué decididamente. En mi interior solo quería gritarle, ¿qué le pasa a este loco? Después de resolver la venta de la casa, solo me quedaba una última cosa por hacer. Fui al centro de servicio al cliente y cancelé mi antiguo número de teléfono. Era la tarjeta SIM que había usado durante todos los años que viví en San Juan, donde hubo amor, hubo matrimonio y hubo sueños que ahora estaban destrozados. Al firmar la confirmación de cancelación, sentí como si me estuviera despidiendo de una vieja versión de mí misma. Adiós San Juan, adiós pasado, adiós a la persona que me hizo creer que estaríamos juntos toda la vida. Arrastré mi maleta fuera de la tienda. El viento de principios de temporada rozó mi mejilla, no sentí frío, solo sentí mi corazón ligero. Regresé a mi pueblo natal, una zona rural pobre y remota, de montañas verdes y aguas azules, sin rascacielos ni centros comerciales a la vista. Regresé a casa de mi tía, quien también era la madre adoptiva que me crió. Mi tía había estado esperándome a la entrada del pueblo desde hacía mucho tiempo. En cuanto me vio arrastrando la maleta, corrió hacia mí, con una expresión de alegría y dolor a la vez. Sus manos ásperas agarraron las mías con fuerza, acariciando suavemente mi mejilla como cuando era niña. Esas manos eran muy cálidas. Mi tía me abrazó, tocó mi cintura y me regañó cariñosamente. Tía, ¿por qué estás tan delgada? ¿No sabes cuidarte sola? Mi tía me llevó a casa y se puso a guisar una olla de sopa de gallina para mí. Era la gallina que había criado durante el último año, guardándola para alimentarme cuando volviera. Me senté a mirar a mi tía, la mujer que solía ser ágil y rápida, ahora con el cabello pintado de canas. Las arrugas eran más profundas que antes, su rostro revelaba claramente el cansancio. Sin embargo, en esos ojos todavía brillaba la misma alegría y amor de siempre. Sentí un nudo en la garganta, la culpa me invadió como una ola. Solo por perseguir a Carlos, me quedé en San Juan durante años sin volver para el año nuevo o las vacaciones de verano. Había olvidado a la persona que me crió y me enseñó a ser persona. Ella nunca me reprochó ni media palabra. Unos días después, el teléfono de mi tía sonó continuamente. Eran mis padres biológicos llamando. Mi familia era muy especial. Mis padres valoraban a los hombres y despreciaban a las mujeres. Cuando era pequeña querían abandonarme. Mi tía, que en ese momento no podía tener hijos, luchó para llevarme y criarme. Sin embargo, mi tío despreciaba a mi tía por no poder tener hijos y la dejó para casarse con otra. Irónicamente, esa mujer tampoco pudo dar a luz. Y mi tía, desde el principio hasta el final, estuvo sola, criándome con todo su corazón, sin lazos de sangre pero más cercana que la propia familia. Por eso siempre anhelé un verdadero hogar. Solía pensar que Carlos sería el lugar donde podría confiar toda mi vida. Pero es cierto lo que dicen, en esta vida, cuanto más deseas algo, más fácil es que se rompa. Contesté el teléfono, la voz de mi madre biológica era afilada como una navaja. Mamá, ¿cuántos años tienes para estar jugando a desaparecer? Ya sabían que me había divorciado. Las noticias vuelan rápido. Resulta que tenían planes de que Carlos se ocupara de mi hermano menor, el hijo que atesoraban como oro. Era 5 años menor que yo y estudiaba la secundaria en San Juan. Ahora que me divorcié, su sueño de beneficiarse sin esfuerzo también se desvaneció en humo. Me insultaron sin cesar. A sus ojos, no era una hija sufriendo por un matrimonio roto. Solo era alguien que había arruinado el camino educativo de su precioso hijo. Menos de 2 días después, mis padres biológicos llegaron furiosos a la casa de mi tía, pisoteando el huerto de verduras que mi tía acababa de cosechar del campo.
Cada tallo de verdura fresca ahora yacía aplastado bajo sus talones agresivos. Apenas me vio, mi madre me señaló directamente a la cara, con el ceño tan fruncido que podría matar una mosca. Mamá Lucía, ¿quién te dio permiso para divorciarte? Mamá, ¿te atreves a decidir un asunto tan importante por ti misma? Tienes muchas agallas. Mamá, ¿pediste nuestra opinión? Carlos es un yerno de oro, ¿eres tan mayor y tratas el matrimonio como un juego? Mi hermano Lucas estaba detrás, con cara de indiferencia y una mirada llena de regocijo. Incluso me sacó la lengua burlonamente con un orgullo indisimulado. Mi tía estaba parada a un lado, claramente conmocionada. Se volvió para mirarme, movió los labios como si quisiera decir algo pero se detuvo. Me agaché, tomé un puñado de arroz y lo arrojé al patio. Las gallinas corrieron a picotear alegremente. Miré distraídamente a las gallinas, fingiendo no escuchar la voz de mi madre. Mi madre, al ver que la ignoraba, se puso morada de ira y gritó. Mamá Lucía, ¿qué actitud es esa? Te estoy hablando. Mamá, ¿quién te enseñó a ser tan maleducada? Mamá, con razón el pequeño Carlos no te aguantó y pidió el divorcio. No me molesté en refutar. Por el contrario, mi padre fue el primero en ceder. Tiró de mi madre hacia atrás y luego se volvió hacia mí suspirando. Papá Lucía, ¿qué pasó exactamente entre tú y el pequeño Carlos? Sacudí los últimos granos de arroz de mi mano al suelo, giré la cabeza para mirarlo y dije con voz tranquila. ¿Cómo saben que me divorcié? Papá, el pequeño Carlos nos llamó diciendo que no podía contactarte, temía que te hubiera pasado algo y quería preguntar. No pude evitar reírme suavemente 2 veces. ¿Entonces no les dijo que fue él quien cometió adulterio y por eso me divorcié? Mi madre intervino de inmediato con voz áspera. Mamá, ¿y qué si un hombre es un poco mujeriego? Eres realmente estúpida. Su voz estaba llena de insinuaciones, como si Carlos hubiera llamado porque todavía tenía sentimientos, porque estaba arrepentido, porque quería que yo volviera. Si regresaba y me esforzaba un poco, tal vez podría volver a casarme. A sus ojos, que un hombre exitoso fuera infiel era demasiado normal, lo importante era que tenía dinero y si todavía se acordaba de mí o no. Ella dijo que yo había compartido las penas y alegrías con él durante 4 años de dificultades, y ahora que él había tenido éxito, yo exigía soltarlo, lo cual no era diferente a ser estúpida. Mi madre regañaba, mi padre aconsejaba, mi hermano despreciaba. Toda la familia se deshacía en elogios hacia Carlos, sobre su carrera brillante, su futuro infinito, y luego se volvían para criticarme duramente, llamándome estúpida por no saber retener a un hombre. Frente a un hombre con dinero y poder como Carlos, yo no era más que un cero. Mis padres comenzaron a calcular los activos de Carlos, incluso hablaron de enviar a Lucas, mi hermano, a estudiar a San Juan. Dijeron que Carlos había aceptado ayudar. Mi madre miró fijamente mi vientre con una voz despreciativa como un cuchillo. Mamá, ¿cuántos años han pasado y no has podido parir ni un hijo varón? ¿Qué clase de mujer eres? Esa frase golpeó un punto ciego en mi corazón. Golpeé fuertemente la taza contra la mesa con voz fría. ¿Ya terminaste de hablar? Los dos me miraron con los ojos desorbitados como si yo fuera una ingrata. Respiré hondo tratando de mantener la calma. ¿Quieren ir a buscarlo? ¿Quieren adoptarlo como hijo? Adelante. Pero no me arrastren a mí. Ustedes no me criaron. No tienen derecho a interferir en mi vida. Si son tan buenos, casen a su precioso hijo con él a ver si a él le interesa. Mamá, ¿qué clase de insolencia estás diciendo? Mi madre se puso roja de ira, señalándome y maldiciéndome. Desde ingrata, sangre fría, portadora de mala suerte, hasta no debería haberte parido, soltó todo sin omitir una palabra. Me volví para mirar a mi tía. Ella estaba parada allí con una mirada de dolor. Casi se me escapa por costumbre la frase es cierto, no deberían haberme parido, pero logré tragarla. Porque la persona que merecía que la llamara madre estaba allí, mirándome en silencio con los ojos húmedos. No quería causarle más dolor a mi tía.
Arrastré mi maleta y me di la vuelta para salir de la casa que una vez me dio la mayor sensación de seguridad, dejando atrás los insultos de mi madre clavados como clavos en los pilares de la casa, como si quisiera despellejarme viva para aliviar su ira. Ser llamada sangre fría por mis padres ya no me importaba, ni siquiera me molesté en refutar. Decidí ser rebelde hasta el final. Apagué mi teléfono decididamente, solo quería un poco de paz. No soportaron la vida en el campo sin comodidades, vivieron miserablemente durante 5 días y luego se marcharon cabizbajos de regreso a la ciudad con sus cosas. Justo cuando se fueron, mi tía corrió apresuradamente a buscarme. Después de muchos años de trabajo agrícola, las piernas y manos de mi tía ya no eran ágiles, cada paso era una cojera. Aún así, me miraba con cautela, temerosa de que estuviera triste, temerosa de que estuviera enojada. La apariencia de mi tía hizo que me doliera el corazón. Sobre mi divorcio, no preguntó mucho, solo se ocupó en la cocina preparándome algunos platos deliciosos, sonriendo amablemente mientras trabajaba. Los vivos deben mirar hacia adelante. Mi tía siempre estuvo en una posición difícil entre mis padres biológicos y yo. Pero ella me entendía desde niña, sabía que siempre fui alguien con criterio propio. Nadie recordaba mi cumpleaños. Solo mi tía me recordaba cada año comer fideos de la longevidad, y cada año ponía en mi mano un sobre rojo brillante. Hoy, frente a mí había un tazón de fideos con huevo humeantes, con un fragante olor a cebollino y caldo de pollo. Pensé que después de todo lo sucedido ya estaba insensible y no me quedaban lágrimas para llorar. Sin embargo, al ver las manos delgadas de mi tía, secas como la corteza de un árbol en invierno, mis lágrimas simplemente brotaron. La gente a menudo corre tras cosas lejanas y olvida que la verdadera felicidad está justo a su lado. Tuve una familia, pero insistí en ir lejos para buscar el amor. Una vez creí ciegamente que Carlos era alguien en quien podía confiar toda mi vida. Ahora entiendo que quien me dio un hogar nunca fue un hombre, sino esa mujer parada en la cocina desde el amanecer, sosteniendo mi mano desde los días más hambrientos y miserables. Sabía que tenía que hacer algo para recompensarla. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue llevar a mi tía a ver el mundo exterior. Ella dijo una vez que en toda su vida nunca había salido de la provincia, nunca había visto la Gran Muralla, nunca se había parado en la plaza de Tiananmen para ver el izamiento de la bandera. Antes no tenía tiempo, pero ahora tengo toda una vida para compensarlo. Llevé a mi tía de viaje por todas partes. Ciudades modernas, ríos y montañas majestuosas, pueblos antiguos centenarios, mausoleos milenarios, palacios antiguos, la brillante cultura que se extiende por milenios. Viajamos durante más de medio año. En cada lugar que pisábamos, mi tía abría los ojos con asombro, feliz y emocionada. De repente me di cuenta de que cuando dedicas tiempo a las personas que realmente te aman, el mundo entero se vuelve mucho más amable. Durante una escala en Shanghái, me encontré inesperadamente con un viejo conocido, Daniel Deep Tan Thien. Él era un hombre muy famoso en la universidad, el tipo de joven genio que todos admiraban. Solo me había cruzado con él una vez en un seminario de intercambio académico de la universidad. Ese día él tenía fiebre pero aún así trató de competir, y justo al terminar su presentación se desmayó en el escenario. Yo era parte del personal de logística ese día. En ese momento llamé frenéticamente a la ambulancia pensando que había arruinado algo grande. Escuché que más tarde, antes de graduarse, ya había emprendido en el campo de la IA de alta tecnología. En este reencuentro, fue él quien habló primero para saludar. Me quedé un poco atónita, no esperaba que me recordara. Me preguntó a dónde íbamos mi tía y yo. Justo cuando iba a responder, él sonrió. Qué coincidencia, yo también voy en esa dirección. ¿Qué tal si vamos juntos? Él tenía la afición de tomar fotos, y muy naturalmente se ofreció a tomarnos algunas fotos a mi tía y a mí como recuerdo. Pensé que sería arrogante, pero no, era muy amigable, incluso sabía cómo hacer bromas que hicieron reír a mi tía durante todo el viaje. Después de unos días viajando juntos, poco a poco vi claramente que era una persona extremadamente tranquila, que manejaba todo con mucha habilidad. No era la habilidad para complacer, sino la habilidad natural de una persona con una base educativa sólida. Mi tía se volvió para mirarme con una sonrisa significativa.
Tía, este muchacho está bien. Entendí de inmediato la intención de mi tía, solo sonreí levemente. Sí, es un amigo realmente muy bueno. Pero solo se queda en amigo. Sabía cuál era mi lugar. Observando su forma de hablar, su forma de vestir y cómo todos lo trataban, se sabía que no era como la gente común. Él irradiaba el aura de alguien con un origen extraordinario pero sin ninguna arrogancia. No me atrevía a soñar con sentimientos románticos. Estaba lo suficientemente sobria para entender, hay personas que entran en tu vida no para amarte, sino solo para recordarte que en este mundo todavía hay gente decente. En los últimos días en Jiangnan la lluvia no cesaba, el cielo gris cubría las colinas. El reumatismo de mi tía recayó, le dolía tanto que tuvo que acostarse a descansar. Corrí apresuradamente a comprar medicina para mi tía, pero en ese momento no podía conseguir un taxi. Estaba parada esperando frente a la farmacia, mojada por la llovizna, impaciente y preocupada. De repente él apareció frente a mí, entregándome una bolsa de medicinas que había preparado de antemano. Era exactamente el tipo que necesitaba. Dijo que era algo que siempre llevaba en su mini botiquín médico. Debido a que viajaba con frecuencia por trabajo, estaba acostumbrado a preparar todo lo necesario. Estaba extremadamente agradecida, así que le ofrecí invitarlo a cenar para agradecerle. Mientras comíamos pregunté: ¿A dónde es tu próximo viaje? Él apoyó la barbilla en su mano, con los ojos curvados como si estuviera sonriendo. ¿Y tú? Sus ojos eran muy profundos, oscuros y tranquilos como la superficie de un lago por la noche, reflejando algo que no me atrevía a mirar directamente. Rápidamente incliné la cabeza para evitarlo. Pensando en la salud de mi tía, respondí lentamente: probablemente me quedaré aquí un tiempo más, esperando a que el clima mejore para visitar algunos lugares más antes de regresar. Qué coincidencia, yo también. Levanté la cabeza sin poder ocultar mi sorpresa al mirarlo. Él solo curvó ligeramente los labios, una sonrisa que parecía dibujada en medio de la niebla de Jiangnan, haciendo que todo el paisaje fuera un poco más suave. No era como Carlos, no era frío, no era arrogante, no era distante. Tenía un aura tranquila y apacible, como si pudiera disolverse silenciosamente en una pintura de tinta antigua, de pie entre montañas y ríos, estable y refinado. Un paisaje hermoso, una persona hermosa, sin necesidad de muchas palabras. Hubo un momento en que su mirada se inclinó y me deslumbró. De repente pensé, ¿está tratando de usar esa cara para seducirme intencionalmente? Inmediatamente después me sentí ridícula. ¿Cómo podría ser? Seguro estaba demasiado sensible. Así que fingí estar distraída y solté una frase a propósito. Estuve casada una vez. Él no se sorprendió, solo sonrió y dijo: Tu tía me dijo que te divorciaste y ahora estás soltera. Me quedé un poco atónita, tan avergonzada que no supe cómo responder. Él curvó ligeramente los labios, la sonrisa clara en las esquinas de sus ojos. Ambos estamos solteros, ¿qué tal si nos unimos y probamos vivir una etapa de la vida juntos? Mi corazón inevitablemente se saltó un latido. No podía adivinar si hablaba en serio o en broma. Él no era el tipo de persona que coqueteaba casualmente. Entonces, ¿por qué me decía eso? Inclinó la cabeza para mirar por la ventana, vio que la lluvia había amainado y dijo sonriendo: ¿Salimos a dar un paseo? Asentí con la cabeza como si estuviera controlada. Caminando junto a un hombre tan tranquilo y guapo, mi estado de ánimo también mejoró mucho. Paseamos por un pequeño pueblo antiguo con puentes de piedra sobre arroyos, con techos de tejas yin-yang, con olor a madera podrida mezclado con olor a musgo nuevo. La calle antigua bajo la luz amarilla, las marcas del tiempo grabadas en cada ladrillo. Cuando cayó la noche, la oscuridad cubrió silenciosamente los techos y los arcos de las puertas, silenciosa y solemne como una pintura al óleo. El aire después de la lluvia era claro y fresco, con un agradable olor a plantas. Él caminaba y me señalaba cada techo, cada teja, cada puente. Esta es la arquitectura estilo Jiangnan de la era Ming. Este tipo de piedra de pavimentación es piedra azul que tiene más de 100 años. Los antiguos construían casas dejando siempre un espacio vacío llamado respiro para el Feng Shui.
Era como si me guiaran a un mundo completamente diferente, donde cada pared, cada árbol tenía su propia historia. Él sabía mucho. Su forma de hablar era justa, sin alardear. Cada frase, cada palabra era como el viento rozando la superficie del agua, suave y profunda. Mientras caminábamos por la calle antigua, el cielo volvió a descargar una fuerte lluvia. Él sacó un paraguas de su mochila y lo abrió para cubrirme. Cuando llegamos a la posada, el hombro de su camisa estaba casi completamente empapado. Lo urgí con pánico. Ve a cambiarte rápido o te resfriarás. Él sonrió y asintió. El cabello mojado caía sobre su frente, su piel blanca estaba un poco pálida bajo la luz amarilla, sus ojos seguían profundos y brillantes. Lo miré, y en ese momento pensé que el paisaje podía ser increíblemente hermoso, pero la persona frente a mí era lo que realmente conmovía mi corazón. Una hora después volvió a buscarme. Esta vez llevaba un termo en la mano. Me lo dio y dijo con voz suave. Para ti, té de jengibre caliente recién hecho. Lo tomé. El aroma a jengibre se filtraba entre mis dedos, el vapor caliente subía calentando tanto las palmas de mis manos como mi pecho. Solo en ese momento entendí realmente, que te guste a alguien tal vez no sean rosas o velas aromáticas, sino un paraguas inclinado hacia ti bajo la lluvia fría, un té de jengibre caliente en una tarde de viento helado. Sencillo, rústico pero increíblemente conmovedor. El viaje a Jiangnan aún no había terminado, pero Daniel tuvo que regresar a la empresa a trabajar. Antes de irse, me dejó su información de contacto. Me miró, con la mirada profunda de siempre, y dijo suavemente. Si pasa algo, o aunque no pase nada, puedes buscarme. Espero tu llamada. Sí, lo sé. Lo dije de boca para afuera, pero en mi corazón entendía muy bien que este encuentro probablemente terminaba aquí. Temía que él y yo difícilmente tendríamos la oportunidad de volver a vernos, porque sabía que no quería volver a San Juan, no quería poner un pie en la tierra que una vez me rompió el corazón. De regreso en el pueblo, mi tía también volvió a su ritmo de vida diario. En su tiempo libre, mi tía solía charlar con los vecinos, contando todo tipo de historias sobre el viaje reciente, incluso presumiendo emocionada de que yo había salido al extranjero, aunque no fuera así, para ella era como otro mundo. Mi tía sonreía radiante y decía: Tía, aún así, es mejor estar en el país, especialmente la comida es rica y variada, cada lugar tiene su propio sabor. Tía, comiendo fuera 2 días, enseguida se extraña la comida del pueblo. Las tías y tíos del vecindario al escuchar eso chasqueaban la lengua con envidia. Mi tía estaba visiblemente feliz, sonriendo sin parar. Sin embargo, en las historias diarias la gente no podía evitar mencionarme. Especialmente las vecinas a las que les gustaba chismear sobre matrimonios, de vez en cuando sugerían presentarme a alguien. Cada vez que eso pasaba, mi tía rechazaba amablemente en mi lugar. Tía, son cosas del destino, dejemos que fluya naturalmente. ¿Cuál es la prisa? No mucho después, el jefe de la aldea vino a buscarme para pedirme ayuda para resolver algunos problemas sobre el desarrollo cultural rural. No sé por qué en ese momento de repente tuve un pensamiento. Quería quedarme, quería reconstruir mi tierra natal con mis propias manos. Comencé a investigar proyectos viables para el pueblo. Después de muchas encuestas de campo, decidí optar por el cultivo de ajenjo. Leí muchos documentos. El ajenjo es una planta de alto valor económico, se puede comer, usar para baños de pies, hacer hierbas para sauna, extraer aceites esenciales, hacer incienso limpio. Me lancé a hacer planes, escribir propuestas, crear tablas de costos, preparar documentos y luego acosé al jefe de la aldea, rogándole que enviara el expediente al distrito para solicitar algún apoyo político para emprendedores. Mientras estaba ocupada preparando todo, Carla apareció inesperadamente. Ella me vio con ropa de trabajo agrícola, camisa de manga larga, pantalones metidos en las botas, cara sin maquillaje. Con una mirada llena de burla, dijo sonriendo: Carla, no esperaba que vivieras tan miserablemente. Luego se dio la vuelta y se fue con una cara de satisfacción, como si acabara de confirmar lo que quería ver. Solo sonreí sin molestarme en responder.
El cultivo de ajenjo siguió adelante según lo planeado. Alquilé un gran terreno para hacer la zona de materia prima y al mismo tiempo comencé a construir invernaderos agrícolas. Un día, cuando el invernadero estaba a medio construir, el jefe de la aldea me buscó con los ojos brillantes y dijo: Nam, jefe de aldea, en el distrito valoran mucho este modelo, han enviado ingenieros y expertos en hierbas para apoyar. Nam, jefe de aldea, pronto vendrá alguien para ayudarte a plantar e implementar. Corrí feliz a la entrada del pueblo para recibir a la persona, pero cuando esa persona bajó del auto, me quedé petrificada en el lugar. El jefe de la aldea se adelantó y presentó sonriendo. Nam, jefe de aldea, este es el ingeniero Daniel, actualmente es ingeniero de IA de primer nivel de Hoanang. Nam, jefe de aldea, fue enviado por la unidad para ayudarnos a construir la zona ecológica de cultivo de ajenjo. Antes de que pudiera reaccionar, Daniel extendió la mano y dijo sonriendo: Finalmente nos encontramos de nuevo. Abrí mucho los ojos queriendo extender la mano para estrecharla, pero al bajar la cabeza descubrí que mis manos estaban llenas de barro. Rápidamente las retiré, pero él las agarró un paso antes. La palma de su mano estaba muy cálida. Sentí como si una corriente eléctrica corriera desde la palma de su mano directamente a mi pecho, haciendo que mi corazón latiera descontroladamente. Todo mi cuerpo se estremeció como si hubiera recibido una ligera descarga eléctrica. Levanté la cabeza y vi que él me miraba de reojo, con una sonrisa suave como la brisa de primavera. En ese momento sentí que dejaba de respirar. Un mareo repentino me invadió como si acabara de tocar una escena que no estaba en el plan de mi vida. Daniel, el ingeniero de alta tecnología, fue alojado temporalmente en casa de mi tía por orden del jefe de la aldea. Sospechaba mucho, seguro que lo hizo a propósito. Mi tía, ni se diga, estaba tan feliz que cada día pensaba en un nuevo plato para cocinarle. Cada comida era abundante y atenta como si tratara a un invitado de honor. Un día, aprovechando que no había nadie, me preguntó en voz baja: ¿Por qué no volviste a contactarme? Cada vez que respondías era superficial, no como antes. Sonreí avergonzada, sin saber qué decir. Él solo sonrió con los ojos curvados mirándome. No importa, si tú no vienes, yo vengo a buscarte. ¿Estás feliz? La frase fue ligera como el viento, pero hizo que mi cara ardiera. No solo la cara, sino también mi pecho, como si algo lo hubiera tocado suavemente. No sabía cómo responder, así que solo lo miré fijamente. Él se rió a carcajadas y luego fingió seriedad para elogiarme. Tu plan de cultivo de ajenjo es realmente muy interesante. Campos y alta tecnología, como tú y yo, dos cosas que parecen no estar relacionadas pero que encajan sorprendentemente bien. Fue la primera vez que presencié con mis propios ojos las habilidades de un ingeniero de IA de primer nivel. Sus dedos tecleando eran largos y ágiles, como si estuviera tocando el piano. Cuando trabajaba era realmente atractivo. De vez en cuando sacaba su cámara para capturar momentos míos trabajando en el campo, e incluso hizo un álbum para mi tía y para mí. Su aparición casi cambió el ritmo de mi vida, como la modernización entrando gradualmente en el campo, silenciosa pero claramente. Me enseñó muchas cosas, incluso tuvo la paciencia de enseñarme conocimientos básicos de programación. Nunca pensé que volvería a vibrar por otro hombre. Pero realmente vibré. Traté de mantener la distancia. Le dije que no éramos compatibles, que él eventualmente tendría que irse. Él me miró y respondió muy suavemente: Es cierto que tengo que viajar con frecuencia por trabajo, pero no importa cuán lejos vaya una persona, necesita un ancla. ¿Aceptarías ser mi ancla? Lo miré sorprendida. Ya estuve divorciada. Él inclinó la cabeza acercándose, sus ojos brillaban bajo la luz de la cocina. ¿Y qué? Incluso tengo que agradecerle a tu exesposo por haberte dejado ir. Si no, ¿cómo tendría yo esta oportunidad? Sacudí la cabeza y dije en voz baja: podrías encontrar a alguien mucho mejor que yo. Él acarició suavemente un mechón de cabello en mi sien, con una voz extrañamente suave. La persona que me gusta es la mejor. Tal vez notó mi preocupación, así que añadió: No pasa nada, puedo esperar. No hay prisa.
No forzaré nada, no presionaré, solo estaré a tu lado en silencio, suave pero firme. Poco a poco, incluso cuando no hablábamos, él y yo no nos sentíamos incómodos. El silencio entre nosotros se volvió tan natural como el aire. Solo entonces me di cuenta de que me había acostumbrado a su presencia sin darme cuenta. Una familiaridad suave se coló en mi corazón como la lluvia de primavera cayendo en la tierra, silenciosa pero imposible de remover. Sin él a mi lado comencé a sentirme extraña. Con su ayuda, mi plan de cultivo de ajenjo progresó extremadamente bien. Por primera vez en mi vida fui testigo real de cómo la tecnología de IA se aplica a la agricultura de manera práctica. Él programó un sistema de escaneo infrarrojo que podía monitorear la humedad y la temperatura del aire, regando automáticamente y agregando solución nutritiva cuando fuera necesario. También tenía la capacidad de escanear todo el jardín de ajenjo, monitoreando cada etapa de desarrollo. Si había plagas o algún problema, el sistema notificaba automáticamente junto con sugerencias sobre cómo manejarlo. Gracias a eso ahorré mucho tiempo y esfuerzo, evitando innumerables rodeos. No solo eso, también me ayudó a construir una mini tienda en línea para vender productos de ajenjo, resolviendo así la salida de productos para los agricultores del pueblo. Día y noche él investigaba conmigo, probaba y cambiaba cada detalle en el invernadero. Yo buscaba documentos, él corregía el código. Yo hacía el producto, él verificaba los indicadores técnicos. Éramos un equipo tan compenetrado que podíamos entendernos incluso en silencio. Cuando la primera cosecha de ajenjo fue abundante, hice pasteles de ajenjo, un pastel tradicional de reunión, para regalárselo. Él lo tomó y le dio un mordisco. Realmente delicioso. Luego rompió la mitad del pastel y lo acercó a mis labios. Abrí la boca un poco sorprendida para recibirlo. Al tragar me di cuenta de que había tocado accidentalmente la punta de sus dedos. Él se detuvo. Vi claramente que sus orejas se pusieron rojas. Era la primera vez que lo veía tan avergonzado, no pude evitar reírme. Él suspiró suavemente y luego inclinó la cabeza para preguntarme. ¿Cuándo aceptarás ser mi novia? Lo miré sin dudarlo. Ahora. Él se quedó atónito. Inmediatamente levantó la cabeza para mirarme directamente como para asegurarse de no haber escuchado mal. ¿De verdad? Sonreí y asentí. Entonces. Daniel no pudo contener la emoción y me abrazó fuertemente, susurrando en mi oído. ¡Qué maravilla! Levanté los brazos para abrazarlo, escuchando claramente su corazón latir descontroladamente, igual que el mío. En ese momento, Daniel y yo establecimos oficialmente nuestra relación. La persona más feliz no era otra que mi tía. Gracias a él, la vieja casa fue completamente renovada, desde el techo de tejas, el cableado eléctrico, las tuberías de agua hasta un pequeño jardín lleno de flores coloridas frente al patio. Mi tía ya lo consideraba su futuro yerno, solo que no se atrevía a decirlo por miedo a que yo no estuviera lista. Ahora que nos veía juntos, estaba tan feliz que incluso comía con más apetito. Pero esa alegría no duró mucho, mis padres biológicos se enteraron de la noticia quién sabe dónde. Al escuchar que estaba saliendo con un granjero en el pueblo, llamaron inmediatamente furiosos. Mi madre gritó por el teléfono. Mamá, ¿todos tus años de estudio se fueron por el desagüe? Mamá, ¿insistes en enterrar tu vida en ese rincón de la montaña? Mamá, ¿y planeas casarte con un plantador de hierbas? Si a ti no te da vergüenza, a mí sí me humilla. Ella todavía se aferraba a la vana ilusión sobre Carlos, pensando que debería regresar, como si yo solo estuviera haciendo un berrinche temporal y eventualmente volvería. Ella lanzaba indirectas como, escuché que Carlos todavía se preocupa mucho por ti. Si no, ¿por qué ayudaría a tu hermano a resolver los trámites de transferencia escolar a San Juan? Al escuchar esas palabras solo sonreí con frialdad, porque sabía mejor que nadie que esa relación había muerto hacía mucho tiempo. Murió el día que él me empujó fuera de esa casa fría sin una pizca de nostalgia. Aunque sabía muy bien que Carlos tenía una nueva pareja, mi madre insistía en que debía recuperarlo, incluso no veía nada malo en que yo me convirtiera en la amante. Me reí suavemente y dije: si tanto te gusta él,
¿por qué no dejas que mi hermano intente ir a Tailandia a operarse, a ver si Carlos acepta tenerlo como amante? Mi madre se quedó muda, tan enojada que no pudo pronunciar palabra. Mi padre intervino de inmediato con voz furiosa. Nam, papá, ¿desde cuándo te volviste tan venenosa? Nam, papá, ¿vivir en el campo te ha podrido el cerebro? Sonreí con desprecio. Si no pueden aceptarlo, pueden fingir que nunca dieron a luz a esta hija maleducada. De todos modos, hace años planearon abandonarme. El afecto se había enfriado hace mucho tiempo, pero ellos insistían en hacerme enojar. Siempre pensaron que dando a luz ya habían cumplido con su deber, que traerme al mundo era suficiente y que la crianza no valía la pena mencionarse. No quería escuchar más. Esta vez fui yo quien colgó primero. Al darme la vuelta, vi a Daniel parado allí. No preguntó nada, solo levantó un ramo de girasoles brillantes y sonrió levemente. Acabo de plantar una hilera. Esta flor se parece mucho a ti, girasol de gran copa, lleno de vitalidad. Cada pétalo, cada hoja llevaba su calidez y esfuerzo. Traté de forzar una sonrisa. Es hermoso. Pero él notó de inmediato que mi estado de ánimo no estaba bien. ¿Pasó algo? Dudé un segundo y luego pregunté en voz baja. ¿Puedes darme un abrazo? Sin decir dos palabras, me rodeó con sus brazos y me abrazó con fuerza. Cerré los ojos y me apoyé en su pecho. El calor allí me hizo sentir que finalmente tenía un lugar donde apoyarme. Una infancia carente de afecto me hizo anhelar siempre construir una familia real. Anhelaba ser amada y estar con alguien en quien pudiera confiar. Esa sensación de seguridad que Carlos nunca me dio, Daniel me la entregó de la manera más natural. Levanté la cabeza, me puse de puntillas y lo besé por iniciativa propia. Él se detuvo un momento, pero unos segundos después me abrazó más fuerte, tomando el control. Después de eso no sé qué tan lejos llegamos, solo sé que todo se salió de control. El segundo año después de estar juntos, él y yo nos casamos. Un año después, nació nuestro hijo. El niño era muy activo, todo el día le gustaba correr detrás de su papá por todas partes. Cuando llegó a la edad escolar, mi esposo y yo discutimos y acordamos que sería mejor mudarnos a San Juan para que estudiara. Dando una gran vuelta, nunca esperé volver a este lugar. Pensándolo después, lo vi muy simple, él pudo venir al campo por mí para construir una nueva agricultura, así que yo también podía volver a San Juan por él. Ese día, él fue a la sucursal para resolver asuntos de trabajo primero y luego quedamos en cenar con nuestro hijo en un restaurante. Apenas nos sentamos, mi hijo corrió y accidentalmente dejó caer un tazón. Dejé que él mismo lo recogiera, pero inesperadamente alguien más se acercó a ayudar. Cuando vi claramente la cara de esa persona, mi expresión cambió repentinamente. Era Carlos. Detrás de él había varios hombres de traje, probablemente entreteniendo clientes. Instintivamente tomé la mano de mi hijo para irnos, pero Carlos me bloqueó el paso. Nam, Carlos Lucía. Su mirada recorrió a mi hijo, quedándose atónito por un momento. Mi hijo fue criado muy bien por Daniel. Aunque solo tenía 4 años, era notablemente robusto, mucho más alto que los niños de su edad. Al punto que ya no podía cargarlo. Nam, Carlos, ¿por qué no me dijiste que estabas embarazada cuando nos divorciamos? Miró fijamente al niño como si quisiera encontrar algo en sus rasgos. Me quedé atónita. ¿Él sabía que estuve embarazada? ¿Acaso pensaba que este niño era suyo? Qué ridículo, no será tan narcisista, ¿verdad? Pensaba que después del divorcio yo todavía lo amaba tanto como para dar a luz al hijo de un hombre que me traicionó. Mi hijo vio al hombre extraño, hizo un puchero y se volvió para preguntarme. Nam, Toto, ¿dónde está papá? El niño quería que llamara a Daniel. Pero Carlos pareció malinterpretarlo. Miró con codicia a mi hijo, con los ojos llenos de ilusión. Al ver su cara de autosuficiencia, recordé hace 7 años cuando yacía sola en la fría mesa de operaciones. Ese dolor profundo en mi corazón resurgió poco a poco. Al volver a verlo, mi estado de ánimo estaba más tranquilo de lo que imaginaba. De hecho, ya no necesitaba esconderme.
Sonreí levemente y senté a mi hijo. El niño abrió mucho los ojos, sus pupilas húmedas y brillantes miraron a Carlos con curiosidad. Carlos iba a extender la mano para tocar la cabeza de mi hijo, pero el niño se levantó de repente, agitando sus pequeños brazos y llamando alegremente. Nam, Toto, papá, mamá y yo estamos aquí. Carlos giró la cabeza, su rostro se puso rígido al instante. Al mismo tiempo, Daniel también se dio cuenta de que él estaba parado junto a nuestra mesa. Se detuvo un segundo y luego caminó rápidamente hacia mí. Lo miré medio en broma, medio en serio. Cariño, hay alguien que quiere quitarte a tu hijo. Nam, Carlos, eres tú, ¿por qué eres tú? Mi hijo se lanzó a los brazos de Daniel, llamándolo papá con su voz tierna y luego señaló a Carlos susurrando. Nam, Toto, este señor es muy raro, papá. Daniel abrazó al niño, sonrió y asintió a modo de saludo. Mi esposa, Lucía. Mi hijo, Toto, acaba de cumplir 4 años este año. Al escuchar las palabras 4 años, la mirada esperanzada de Carlos se rompió instantáneamente. Me miró fijamente, sin poder ocultar su sorpresa. Solo sonreí levemente. Honestamente, en mi corazón sentí alivio y un poco de regocijo. Nos sentamos tranquilamente a continuar la comida. Daniel parecía ser un cliente habitual aquí, el camarero ya había preparado el menú fijo. Carlos fue llamado por su asistente, probablemente tenía que atender a los clientes. Después fui yo quien pagó, de todos modos yo administraba las finanzas en casa, él me había dado el poder voluntariamente. Al darme la vuelta, inesperadamente me encontré con un rostro familiar, Elena, T. Kidney. Elena era la amiga de la infancia de Carlos, el típico caso de enemigos cariñosos. Ella estudió la universidad en el país un año y luego se fue al extranjero de intercambio desde el segundo año. Escuché que se estableció allá y no tenía intención de volver. No esperaba que hubiera regresado hace 7 años, y mucho menos esperaba encontrarla hoy con una niña. Esa cara se parecía a la de Carlos de manera alarmante. Hay cosas que no necesitan decirse para entenderse. Elena se quedó atónita al principio, probablemente no esperaba verme aquí. Elena Lucía, ¿volviste a San Juan? Sonreí. ¿Acaso no puedo volver? Su sonrisa fue un poco forzada cuando su mirada se detuvo en el anillo de bodas en mi mano, y al escuchar a Toto llamarme mamá. Se quedó paralizada un momento y luego dijo. Elena, felicidades por tu nuevo matrimonio. Gracias. Felicidades a ti también, finalmente lograste trepar. La cara de Elena cambió instantáneamente. Justo en ese momento, la niña frunció el ceño y gritó, mamá, me estás lastimando. Si no fuera por su hija allí, tal vez habría dicho palabras más duras. Entre soportar que otros me incomoden y hacer que otros se sientan incómodos por mí, nunca dudo en elegir lo segundo. Daniel parecía divertido, cargó a Toto, con la otra mano tomó suavemente la mía y nos sacó a ambos del restaurante. Podía sentir la mirada ardiente pegada a mi espalda, pero ya no quería mirar atrás. La inscripción escolar del niño estaba lista, a partir de ahora mi esposo y yo tendríamos que movernos entre San Juan y el pueblo. Mi tía también vino a visitarnos, pero no se acostumbró al ritmo de la vida en la ciudad y regresó al campo. Solo pudimos pedirle al jefe de la aldea que la cuidara con más atención, y también instalamos un sistema de cámaras para poder monitorear la situación en cualquier momento. Como regresé a San Juan, planeé desarrollar el consumo del plan de cultivo de ajenjo aquí. Irónicamente, la compañía de Daniel era bastante estable, así que se convirtió en un amo de casa competente, dedicando más tiempo a cuidar al niño que yo. Cuando nos mudamos temporalmente a San Juan, mis suegros enviaron muchos muebles caros de regalo. Al principio planeaban organizar una fiesta de bienvenida, pero Daniel, conociendo bien mi carácter, la rechazó proactivamente. Mi suegra era más adorable de lo que imaginaba. A menudo se quejaba frente a mí de que Daniel por fuera era cálido pero por dentro era frío, tan inteligente que no era fácil de convencer, lo que la hacía sospechar si su hijo era un pervertido. Además, hubo un tiempo en que estuvo inmerso en el budismo y el taoísmo, lo que la hizo preocuparse de que algún día se hiciera monje. Mi suegra tomó mi mano y dijo seriamente.
suegra, menos mal que aceptaste casarte con él. Con esposa e hijo, finalmente parece una persona normal. N, suegra, realmente te estoy agradecida. Al escuchar eso, no supe si reír o llorar. Así pasaron los días tranquilos, no esperaba que esa persona viniera a buscarme a la puerta. Ese día acababa de recoger a Toto de la escuela. Al llegar a casa vi a Carlos y a Daniel parados charlando en el patio. La cara de Carlos estaba muy mal, sus ojos ardían de ira como si estuviera a punto de golpear a mi esposo. Al verme, la expresión de Daniel se endureció ligeramente pero rápidamente esbozó una leve sonrisa. Siempre pensé que Daniel era muy bueno controlando sus emociones, incluso si el cielo se cayera no lo vería enojado. Pero hoy lo vi un poco nervioso. ¿Acaso pensaba que todavía sentía algo por Carlos? Toto vio al extraño parado junto a su papá e inmediatamente corrió a lanzarse a sus brazos, como si temiera que intimidaran a su papá y quisiera protegerlo. Daniel se rió por la acción del niño y lo cargó. Carlos habló primero. Nam, Carlos Lucía, tengo algo muy importante que decirte. Me volví para mirar a Daniel. Él dijo con calma. Habla con él. Al final, todavía me dejaba la elección a mí. Y extrañamente, en su voz detecté un poco de inseguridad. Era la primera vez que veía a este hombre mostrar tal expresión, realmente raro. Toto todavía me miraba con nostalgia y me urgió con su voz clara. Nam, Toto mamá, date prisa, Toto tiene hambre. Los niños son pequeños pero su intuición es muy aguda, como si supiera que entre Carlos y yo hubo un pasado. Acaricié suavemente la cabeza de mi hijo y dije tiernamente. Lo sé. No lo había visto en todo un mes. Carlos ya no tenía la apariencia gallarda de antes, las ojeras eran evidentes, todo su cuerpo emanaba un aura sombría y decaída. Tuve que mirarlo con otros ojos. El hombre que solía ser tan frío e indiferente también tenía momentos de decadencia. Me miró fijamente, moviendo los labios como si quisiera decir algo pero se detenía, parecía estar luchando por elegir las palabras, o tal vez esperando a que yo preguntara sobre el asunto entre él y mi esposo. Me puse en cuclillas para admirar el girasol frente a mí, sonreí y pregunté. En realidad quiero hacerte una pregunta. La mirada vaga de Carlos finalmente brilló. Nam, Carlos pregunta. Miré a través de la puerta de vidrio y vi a Toto pegando la cara a la ventana mirándome. Adentro, Daniel estaba ocupado en la cocina abierta. Sonreí levemente y pregunté. ¿El sabor del amor idealizado puede echarse a perder? Carlos se quedó atónito. Su rostro cambiaba de color, blanco, verde, rojo, pálido, sus labios temblaban como queriendo replicar. Nam, Carlos no hay, yo no. Todavía estaba tratando de justificarse cuando se encontró con la mirada burlona en mis ojos, y su rostro se puso completamente pálido al instante. Me reí suavemente. ¿Por qué tan tenso? Elena puede ayudarte en tu carrera, y está dispuesta a agachar la cabeza. A ella no le importó que tuvieras esposa y aún así quiso estar contigo. Eso demuestra que te ama de verdad. Te ama tanto que planeó destruir nuestro matrimonio. Nam, Carlos, no es así. Lo siento, no sabía que estabas embarazada. Nam, Carlos, ¿cómo pudiste no decir nada y manejar eso por tu cuenta? Nam, Carlos, ese también era mi hijo, tenía derecho a saber. Me eché a reír. Antes de ser infiel, ¿pensaste en ese derecho mío? Se atragantó. Continué con calma. Es solo amor. Si me atrevo a amar, también me atrevo a soltar. De ninguna manera dejaría que una vida no nacida atara el resto de mi existencia. Carlos me miró conmocionado. Tal vez nunca pensó que alguien tan gentil como yo pudiera decir esas palabras. Tal vez a sus ojos yo era el tipo de mujer que hace cualquier cosa por amor, el tipo de mujer nacida para perdonar. Justo en ese momento escuché a Toto llamar mamá. Me di la vuelta para irme cuando él volvió a hablar a mis espaldas. Nam, Carlos Lucía, después del divorcio me di cuenta de que me equivoqué. Nam, Carlos, en realidad siempre esperé que volvieras, pero ni siquiera dijiste una palabra para retenerme. Piérdete, loco.
No pude aguantar más y lo insulté directamente en su cara, sin molestarme en mirar atrás mientras entraba a la casa. Apenas entré, Toto se abrazó a mi pierna. Nam, Toto mamá, ve a ayudar a papá. Papá está distraído todo el tiempo. Nam, Toto hoy quiero comer mucho arroz. Me agaché y toqué la mejilla regordeta del niño. Creo que deberías adelgazar, si estás muy gordo no serás guapo, Toto. Tomé la mano de mi hijo y caminé hacia la cocina. Por el rabillo del ojo vi a Carlos todavía parado inmóvil en el patio como una estatua. Su mirada parecía estar mirándome, y también mirando hacia Daniel. En este momento realmente no entiendo cómo funciona su cerebro. ¿De dónde sacó esa confianza para pensar que solo con volver después de 7 años y decir un par de frases tipo me arrepiento, yo lo perdonaría? La última vez destruyó la familia que me esforcé en construir. Ahora se atreve a aparecer para repetir el viejo truco. Realmente es el tipo de hombre que le gusta humillarse a sí mismo. No esperaba que Carlos siguiera apareciendo frente a mí. A veces para hablar de negocios, a veces para comer, incluso tuvo el descaro de proponer una cooperación diciendo que quería ayudarme a expandir el mercado. Solo lo miré fríamente y le dije sin rodeos, si estás enfermo, ve al médico. Esas acciones hicieron que Daniel comenzara a perder la paciencia. Aunque últimamente siempre trataba de tranquilizarlo, por la noche solía abrazarme fuerte para poder dormir, como si solo así estuviera seguro de que seguía a su lado. No lo decía, pero claramente estaba celoso, y empezó a obligarme a decir te amo. Hasta que un día recibí una llamada de Carlos. Al principio planeaba colgar, pero de repente mencionó el nombre de mi esposo. Nam, Carlos, investigué lo de hace 7 años. Nam, Carlos fue él quien aprovechó su posición para arreglar deliberadamente que Elena se acercara a mí, ¿verdad? Nam, Carlos, el objetivo era destruir mi matrimonio. Al escuchar eso me detuve. La voz de Carlos mordía cada palabra. Nam, Carlos, desde el principio hasta el final, su objetivo era Lucía. Nam, Carlos lo hizo, ¿por qué no se atreve a admitirlo? El otro lado de la línea guardó silencio unos segundos. Pensé que Daniel no se molestaría en responder, pero inesperadamente soltó una risa suave y preguntó. ¿Y qué? Su voz era grave, con un peso invisible, cada palabra como una tela de araña extendiéndose suavemente por la mente. ¿Te casaste con ella? ¿Alguna vez supiste valorarla? Si no sabes cuidarla, tengo razones para tomarla. Me gusta desde la universidad, solo porque te eligió a ti me hice a un lado. Pero ahora que lo pienso, fue lo más estúpido que hice. La primera vez que la vi, me conmovió. La segunda vez, me gustó. Después de casarme, la amé aún más. ¿Y tú, qué hiciste con ella? Por fuera pareces puro y desinteresado, pero en realidad eres indeciso y vacilante. En el amor eres confuso, vago, abusando del hecho de que a Lucía le gustabas para herirla continuamente. Y por fuera eres sarcástico. En realidad, en tu corazón siempre la comparaste con Elena. Entonces, ¿por qué Elena te hizo vacilar tan fácilmente? ¿Y ahora qué? ¿Te arrepientes? En realidad no sabes lo que quieres, es solo que no aceptas perder, te gusta competir, te gusta probar algo. Pero no la mereces. Y yo, solo soy quien tomó la oportunidad que tú tiraste. La voz de Carlos estaba llena de ira. Nam, Carlos, muy bien. Tienes palabras dulces, pero Lucía es alguien que no tolera ni un grano de arena en el ojo. Nam, Carlos, si ella supiera que te acercaste a ella con cálculos paso a paso, ¿estás seguro de que no sospechará? Daniel guardó silencio, no respondió ni refutó. Casi podía imaginar la mirada de satisfacción de Carlos al otro lado de la línea. Así que sin dudarlo colgué. Cada una de sus palabras realmente dio en el clavo, pero al final la persona que caminaba conmigo hasta el presente seguía siendo Daniel, y yo ya no era la chica de aquel entonces. Al día siguiente, cité a Carlos a propósito en una cafetería. Apenas me vio, se emocionó como si hubiera estado esperando a que me divorciara para volver con él. Después de tantos años, realmente admiraba su misteriosa confianza. Como si estuviera seguro de que lo amaría toda la vida y que con solo llamarme correría hacia él.
Carlos no pudo evitar hablar primero. Nam, Carlos, ayer también escuchaste. Nam, Carlos, tu marido tiene una mente profunda, lo calculó desde el principio. Nam, Carlos, lo de Elena fue una trampa que él me tendió intencionalmente. Puse suavemente la taza de café en la mesa e interrumpí. Carlos, ese año yo era demasiado joven, pensé que con solo casarme contigo podría ser feliz. Pero después me di cuenta de que esos 3 años de matrimonio no tuvieron nada de felicidad. Me menospreciabas, tu familia también, todos pensaban que estaba trepando socialmente. Cuando nos divorciamos realmente desperté, nuestros sentimientos se habían desviado hacía mucho tiempo. Ahora me he vuelto a casar. Daniel me trata muy bien, su familia también. Él tiene capacidad, tiene estrategia, sus sentimientos siempre son claros. Si todo eso me trae beneficios, ¿por qué debería rechazarlo? Soy una persona bastante aburrida, pero a sus ojos tengo toda la ternura y calidez de la vida cotidiana. A su lado tengo el tipo de matrimonio que realmente deseaba. No necesita ser dramático, no necesita ser brillante, solo necesita ser pacífico y duradero. Dicho esto, cambié el tono, mirándolo directamente a los ojos. Ahora ambos tenemos nuestras propias familias, después de todo fuimos esposos. Te aconsejo que vivas decentemente, trata bien a tu esposa, no sigas siendo insensato. Nam, Carlos, ¿sabes la verdad y aún así eliges eso? Nam, Carlos, él es tan intrigante, conspiró contra mí, conspiró contra ti. Nam, Carlos, lo perdonas a él pero no me das una oportunidad a mí. Arqueé una ceja, sonreí levemente, cada palabra golpeándolo directamente en la cara. ¿Fue él quien te obligó a ir a la cama con Elena? ¿Fue él quien la obligó a quedar embarazada? ¿Fue él quien te obligó a divorciarte de mí? Esta vez fue el turno de Carlos de quedarse mudo. Y yo levanté tranquilamente mi taza de café para disfrutar cada sorbo, como si todo el pasado con él nunca hubiera existido. Me reí suavemente y le pregunté. Quien traicionó el matrimonio primero fuiste tú, llegados a este punto sigues culpando a otros, sin admitir tu error. 7 años, Carlos, no has cambiado nada. Nam, Carlos, no es así, estás confundiendo el blanco y el negro. Nam, Carlos, si no fuera porque él lo arregló intencionalmente, si no fuera porque Elena me sedujo activamente. Si no tuvieras a Elena, tendrías a Juana o a Petra. Piénsalo, como me trataste hace 7 años es exactamente lo que estás haciendo ahora con Elena. Me levanté. El coche familiar acababa de detenerse frente a la tienda. En el asiento trasero, el pequeño Toto estaba sentado en su silla de seguridad saludándome, con los ojos brillantes como el sol de primavera. Bajé la mirada hacia Carlos, con ojos tranquilos como si hubiera soltado todo hace mucho tiempo. Una vez dijiste que no éramos compatibles, ahora te devuelvo esa frase. El destino se acabó, separémonos con dignidad. Dicho esto, tomé mi bolso y subí al coche sin mirar atrás. Apenas cerré la puerta, Daniel se inclinó, con los ojos curvados como si estuviera celoso. ¿Viste? Huele mucho a vinagre, celos. Consuélame un poco. Me incliné para besarlo suavemente en la mejilla, acercándome a su oído y susurrando. Esposo, quiero dormir contigo para darle una hermanita a Toto. Sus ojos brillaron, tomó mi mano, entrelazando los 10 dedos sin soltarse, como diciendo que en esta vida nunca nos soltaremos. Como dice la canción Romper felizmente, soltar a la persona equivocada para encontrar a la correcta, dejar un viejo amor es como tomar un tren lento, una vez que entiendes, el corazón se aclara. Nadie tiene derecho a privar a nadie de la felicidad. El resto de mi vida solo quiero vivir feliz. Almohadilla, 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 capítulo extra. Punto de vista de Carlos. Anoche volví a emborracharme. En mi borrachera, mi mente no dejaba de repetir la escena de mi boda con Lucía. Ella con su vestido de novia corriendo a mis brazos, tan feliz que gritó, acepto. En ese momento mi corazón se sintió como si estuviera en llamas, caliente y caótico. Siempre supe cuánto me amaba. Su vida pasó por muchas dificultades pero siempre trató de mantener el romanticismo. Ya fuera antes o después de casarnos, ella nunca dejó de darme valor emocional.
Solo con que la elogiara, sus ojos se iluminaban inmediatamente como el sol de la mañana. Era fácil de hacer reír. Quizás porque su infancia no fue muy feliz, en su corazón siempre esperó tener pronto un hogar cálido para sanar todo. Antes solía contarme sobre la imagen de nuestro futuro hogar. Imaginaba cada detalle. En ese momento pensé que vivir con alguien como ella, casarme con ella estaría bien. Así que me casé con ella. En cuanto a mi carrera, es cierto que no podía ayudarme, pero nunca me causó problemas. Vivíamos muy tranquilos. Pero los humanos, cuando tienen algo, desarrollan un defecto despreciable. Cuando están inmersos en la felicidad, lo dan por sentado. La vida es demasiado plana y sienten que falta algo. Hasta que Elena regresó. Apareció frente a mí, con una mirada que parecía llevar arrepentimiento, como queriendo decir, rechazarme aquel año fue un error. Teníamos sintonía en el trabajo, cuanto más contacto teníamos, más fácil era que surgieran cosas que parecían suceder naturalmente. En ese momento no sentí en absoluto que estaba equivocado. Aunque fui yo quien traicionó primero, seguía pensando que Lucía no podía hacerme nada. Siempre creí que yo era su respuesta óptima, el mejor hombre que ella podría alcanzar en esta vida. Ella nunca encontraría a nadie más excelente que yo. Esa era una creencia arrogante y ciega que nunca cuestioné. Su familia era codiciosa, mediocre, fácil de manipular. Pensé que con solo chasquear los dedos los obligaría a arrodillarse y obedecerme. Mi plan era muy simple. Incluso divorciada, la vida de Lucía todavía tenía que estar en la palma de mi mano. Si yo quería, ella podía ser mi amante. Me fijé en ella, ella debería estar agradecida. Me amaba tanto, ¿cómo podría dejarme? Ella definitivamente aceptaría. Fui tan confiado, tan arrogante, tan ciego. Hasta que apareció Daniel. Fue como una bofetada que me despertó. Empecé a recordar por qué me acerqué activamente a Lucía ese año. Ese día Daniel rechazó la confesión de Elena, haciendo que ella, herida, decidiera irse a estudiar al extranjero. Él lastimó a la persona que me gustaba, así que deliberadamente le robé a la chica por la que él tenía simpatía. Incluso pensé que era inteligente, que le había ganado una partida. ¿Cuál era la verdad? Él nunca me consideró un rival, nunca, ni una sola vez. La sensación de considerarme el ganador final solo dejó un ridículo insoportable. Daniel y yo vivíamos en el mismo barrio. Desde pequeño fue el centro de atención, excelente en los estudios, saltando grados continuamente, sobresaliente en todo. Por eso también era el modelo que mis padres solían usar para obligarme a seguir. No estaba convencido. Siempre lo vi demasiado estudioso y débil, un hombre que se pasaba el día leyendo, sin interés en el ejercicio o los deportes. Hasta que un día fui a jugar tenis con amigos y me encontré con él por casualidad. Jugaba bastante bien al tenis, tal vez porque surgieron mis celos, lo invité activamente a jugar un partido. En mi corazón solo quería bajarlo de su pedestal. Estaba muy seguro de mis habilidades. Inesperadamente, él vio a través de mis pensamientos y aún así sonrió y aceptó. Apenas tocamos la raqueta por primera vez, la sensación de su golpe se transmitió a mi mano, y supe que perdería. Y así fue. Pero en lugar de ser arrogante, me elogió por jugar bien, con una actitud muy caballerosa. Solo sonreí forzadamente, pero por dentro moría de rabia. Yo tampoco era malo, ¿por qué siempre estaba por debajo de él? Nadie recuerda al segundo lugar. Más tarde, hubo una vez que rechazó la confesión de una chica llamada Elena, lo que hizo que ella se enojara tanto que se fuera a estudiar al extranjero. Siempre me pregunté cuál era su tipo ideal, también dudé si un genio arrogante como él realmente sabía vibrar o simplemente estaba inmerso en sí mismo. Hasta que una vez después de la competencia, de repente se desmayó y fue llevado al hospital. Corrí porque quería ver su aspecto miserable, pero lo vi sosteniendo la mano de una chica mientras estaba medio inconsciente. Esa fue la primera vez que vi a un Daniel tan débil. Y también fue la primera vez que vi a una Lucía como un pequeño ciervo, confundida, avergonzada, con una mirada de pánico que inspiraba ternura. Fue por Daniel que me fijé en Lucía.
La primera impresión de ella no fue muy destacada, pero extrañamente, cuanto más la miraba, más agradable me parecía. Especialmente cuando reía, sus ojos eran claros, su sonrisa pura y gentil hasta el punto de derretir a la gente. Así que arreglé deliberadamente varios encuentros casuales, e incluso me ofrecía ayudarla a estudiar. Me di cuenta de que cada vez le caía mejor, y poco a poco ella tomó la iniciativa de perseguirme. Y yo, cada vez que veía la decepción en los ojos de Daniel, me sentía increíblemente satisfecho. No mucho después, Daniel salió de nuestro círculo. Escuché que se mudó al sur para investigar IA. En ese momento me di cuenta de mi inmadurez. Daniel era ese tipo de persona: estudios, vida, trabajo, todo tenía su propio ritmo, nunca se dejaba molestar por asuntos amorosos triviales. Qué extraño, después de empezar a salir con Lucía, parecía que ya no me importaba Daniel. Cada vez que ella reía, mi estado de ánimo mejoraba visiblemente. Ella dijo una vez que el futuro con el que soñaba definitivamente me incluía a mí. Al graduarnos, nos casamos naturalmente, convirtiéndonos en la primera pareja de la clase en casarse. Al principio también quise darle una sensación de seguridad, pero luego, ¿por qué no pude hacerlo? Tal vez porque fui influenciado por mis padres, comencé a criticarla por no ayudar en mi carrera. Tal vez porque estaba demasiado seguro de sus sentimientos por mí, así que me atreví a actuar imprudentemente. Tal vez porque estaba demasiado seguro de que toda su vida estaría para siempre en mis manos. Por eso, cuando ella vio a través de mi naturaleza terrible, pudo darse la vuelta y marcharse tan decididamente. Ni siquiera me habló del bebé, abortó en silencio sin dejar una palabra. Mucho después entendí que, aunque por fuera parecía suave y gentil, en realidad era la persona más fría. Sus padres biológicos la abandonaron y ella pudo darles la espalda sin mirar atrás, así que conmigo fue igual. Lucía no era como las chicas que crecieron en la ciudad. En sus huesos había una vitalidad salvaje, resistente, no fácil de romper. Entre ella y yo, quien parecía más débil era en realidad quien controlaba toda la relación. Si amaba, lo hacía seriamente y cultivaba; si ya no amaba, soltaba decididamente. Rápido, frío, sin apego. Como ella dijo una vez, es solo amor, ¿qué hay que temer a perder? Precisamente por esa vitalidad intensa, nunca dudó en empezar de nuevo desde el principio. Ya fuera en su carrera o en su vida, podía hacerlo bien. Y precisamente por eso, hizo que Daniel vibrara de verdad. Hubo un tiempo en que tanto Elena como Carla estaban secretamente enamoradas de Daniel. Cuando supieron que él se casó secretamente con Lucía, no pudieron ocultar sus celos. Una vez se encontraron casualmente en un centro comercial. Elena y Carla aprovecharon la oportunidad para atacar, con palabras sarcásticas mezcladas con malicia. Atacaron deliberadamente a Lucía por ser divorciada, la llamaron la otra mujer que destruyó mi relación y la de él, la causa del caos en la familia C. Sin embargo, Lucía solo las miró con frialdad, sacó tranquilamente su teléfono para grabar y preguntó: ¿se atreven a hacerse responsables de lo que acaban de decir? Las demandaré por difamación. Sin enredos, sin perdón, llamó directamente a la policía para manejarlo según el proceso legal. Ni una palabra de reconciliación. Elena y Carla se pusieron pálidas. Su hijo también le contó rápidamente a Daniel que alguien estaba intimidando a mamá. Daniel no solo no la culpó, sino que apoyó plenamente todas las decisiones de Lucía, incluso echó más leña al fuego. Desde entonces nadie se atrevió a tocarla. Frente a los extraños, él siempre estaba del lado de su esposa e hijo, absolutamente parcial, absolutamente protector. Muy diferente a mí antes, que nunca di la cara por ella, dejando que soportara en silencio todos los agravios. De repente recordé la frase que Daniel me dijo una vez: no perdiste contra mí, perdiste contra ti mismo. Sí. También por eso, cuando apareció Elena, cometí el error arrogante. También por eso perdí a la chica que una vez soñó inocentemente con un futuro conmigo, que sonreía radiante cada vez que me miraba. Para que luego, como alguien hechizado, añorara codiciosamente cada segundo y minuto con ella. Pero al final solo fui un paisaje pasajero al borde del camino que ella recorrió hacia alguien más digno. Los años posteriores, cada vez que la recordaba,
Todo era dolor y arrepentimiento. Muy feliz de que hayas elegido mi canal para escuchar entre tantos canales que hay. Gracias y hasta la próxima. Espero que siempre estés feliz y lleno de energía.